Entonces, esta charla se llama Estableciendo un nicho en Medical Writing, desafíos y estrategias. Y como Jenny mencionó, quiero que sea un poco una discusión, como no se tienen que quedar callados hasta que yo termine de hablar para decir sus cosas, lo que tengan que decir, preguntas, comentarios, dudas, sino que hay momentos pues lo pueden ir poniendo en el chat y Jenny va a estar pendiente. Listo, bueno, entonces empezamos con una pequeña introducción de mí. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy Alejandra, para quienes no me conocen. Soy bióloga y magíster en biología de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo un doctorado en genética de la UNESP de Brasil. Soy comunicadora científica y medical writer desde 2018, desde que terminé el doctorado. Soy mamá de Lucas desde 2022. Esto es relevante no solo porque solo pude encontrar una foto decente mía en la que también aparecía él, aunque eso también tiene algo que ver, sino porque Lucas de alguna manera inspiró esta charla, porque nuestra historia juntos ha sido una gran motivación para que yo defina mi nicho en el medical writing. Y bueno, hago parte del comité organizador del GLAM desde 2023 y desde 2024 ya me autodefino como medical writer con foco en CME y con la misión de crear materiales que mejoren la comunicación médico-paciente. Ese es mi nicho. Eh, y si quieren saber un poquito más de mi historia, de cómo mi historia con Lucas se relaciona con mi nicho, em, recientemente grabé un podcast con Alex Hawson de Write CME Pro y allá cuento toda esta historia, hablamos un poquito de nicho, ese es uno de los recursos que les traigo, porque en esta charla también voy a traer mis percepciones y un poco de mi historia, pero también las percepciones de otros que llevan mucho más tiempo en la industria y lo que ellos tienen que decir sobre establecer un nicho. Y otra cosa es, muchos de estos ejemplos que voy a traer aplican un poco más a medical writers freelancers, porque pues yo soy freelancer, pero creo que hay cosas que son importantes también si uno está, por ejemplo, montando una agencia o trabajando para una agencia o buscando o trabajando en relación de dependencia. Ok, listo. Y ahora lo primero es que es un nicho en medical writing y la respuesta es que es complicado. Entonces, vamos a definirlo. Los invito a que en el chat nos escriban cuál es su nicho, qué piensan ustedes cuando piensan en nicho, cómo se relaciona esta idea del nicho dentro de medical writing. Y yo voy a ver si logro abrir el chat por aquí y ver si alguien ha respondido o ha contado alguna cosa. Nada, nadie tiene nada que decir. Ok, sí, listo. Gina dice CME. Gina también es de CME como yo. Ana dice, es una subárea del medical writing. Sí, es una parte de... Me gusta esta idea de la subárea porque es realmente como coger una parte. Voy a esperar otro poquito a ver si alguien más dice algo. Y si no, voy a seguir con la presentación e igual seguimos hablando. Listo. Entonces, aquí tenemos más o menos mi definición de nicho en medical writing. Es un área de especialización que cada escritor escoge y en base a eso se posiciona y basa su imagen pública o su imagen profesional. Y esta segunda parte para mí es importante y es que tiene que ver más con el mensaje que se le manda a otros, sean los pares o los clientes potenciales, que una definición o identidad interna. O sea, para mí el nicho que uno toma dentro del medical writing tiene mucho que ver con la estrategia de marketing o cómo se muestra ante el mundo y el tipo de oportunidades que persigue. Mari dice, sería como la especialización de los médicos, tipo médico pediatra. Y sí, esa es una de las visiones de nicho que hay en medical writing. Listo. Entonces,
¿Cuáles son los beneficios de los que más se habla cuando pensamos en por qué escoger un nicho en medical writing? La primera es conectar con los clientes. Cuando uno se especializa, es mucho más fácil que los clientes con los que empieza a crear relaciones duraderas lo empiezan a ver a uno no solo como el escritor al que le mando este blog o este podcast o este artículo y ya, sino como la persona que me resuelve el problema en esta área. Y uno se empieza a volver más como un socio indispensable en su negocio que como una persona que está ahí por un tiempo y ya. La segunda es que ayuda en optimiza la adquisición de clientes y esto lleva a trabajo recurrente. Entonces, eso está relacionado. Como yo les decía, el nicho es más una cosa que uno proyecta y entonces cuando uno tiene un nicho definido es mucho más fácil crear un mensaje que resuene con estos clientes, lo cual hace que sea más fácil conseguir clientes y más fácil que estos clientes se vuelvan clientes recurrentes que le mandan a uno proyecto atrás de proyecto. La tercera es que permite construir autoridad y dominar aspectos claves del sector, porque uno se empieza a volver una voz respetada en ese campo. Empieza a tener como algo que decir, empieza a crear una reputación y eso de nuevo genera este mismo loop positivo. Eh, Se pueden generar más ingresos por dos razones. La primera es que cuando uno está especializado puede cobrar más por sus servicios. Y la segunda es que empieza a invertir menos tiempo porque empieza a tener proyectos recurrentes que ya sabe cómo se hacen, empieza a requerir menos tiempo de investigación para entender un área terapéutica o empieza a tener marcos que ya funcionan para montar un documento y entonces empieza a demorarse menos tiempo haciendo los mismos documentos de antes. Y la última es optimizar esfuerzos de marketing porque uno tiene un mensaje claro, que pues ya lo mencioné. Mm, Todos estos los saqué de un podcast, no el mismo del que les hablé, sino otro podcast que hizo Alex Hausen específicamente hablando de por qué escoger un nicho en medical writing. Y bueno, Jenny les puede poner ahí también el link. Bueno, y entonces si bien estos son los beneficios de escoger un nicho también tiene algunos riesgos. O yo siento, especialmente cuando uno está empezando como medical writer, hay como una cierta aprehensión a escoger un nicho o a especializarse. Y bueno, algunos de ustedes sabrán, y estoy segura que algunos de ustedes también habrán respondido a la encuesta que yo armé para acompañar esta charla. Y acá tenemos más o menos las respuestas. Yo había puesto cuatro opciones: limitar oportunidades, el miedo a no conseguir clientes, preocupación de aburrirse siempre haciendo lo mismo o sentir que no se tiene suficiente experiencia para escoger un nicho. Me llamó la atención que estuvieron bastante bien distribuidas. Las que más salieron fueron la de limitar oportunidades y aburrirse haciendo lo mismo, pero en general estuvieron bastante, o sea, la diferencia fueron 2 votos entre falta de experiencia, que fue la que menos tuvo, y estas dos que fueron las que más tuvieron. Entonces, vamos a empezar a mirar cada una de estas, como de estos miedos o estas preocupaciones que genera hacer un nicho y vamos a dejar como que expertos nos hablen en términos de cómo se ve esto. La primera es la idea de que si uno escoge un nicho, se limitan las oportunidades. Y esta metáfora es bastante común. Lo que dice la gente es que si uno lanza una red más amplia, diciendo, como haciendo referencia a que puede buscar varios tipos de clientes, entonces está lanzando esa red más amplia, va a pescar más peces. Y, y esa es como lo que mucha gente dice. En cambio, si me limito y solo em, le apunto a un nicho específico, pues voy a limitar mis oportunidades. Y en un podcast de Ed Gandía, el invitado, que se llama Jonathan Stark y es un consultor
que ayuda, pues él es desarrollador de web y le ayuda a freelancers a montar su negocio de desarrollar web. Decía una cosa que a mí me cambió la visión y la vida. Y lo que él decía es que el nicho no es la red, es el agua. Que cuando uno piensa en lanzar una red grande, em, eso no es algo que tenga la opción pequeñas compañías. Quienes pueden lanzar una red grande son compañías grandes como Apple o Nike, que tienen la opción de segmentar, que pueden poner a equipos específicos a enfocarse en diferentes audiencias. Pero los escritores independientes lo que tienen es un anzuelo, porque cuando uno es freelancer es una única persona haciendo todos los aspectos de un negocio y entonces pesca con un único anzuelo, no tiene recursos para más. Y ante esto la pregunta es, ¿preferirías pescar en el océano, ya que igual tienes todo un anzuelo y hay trillones de peces en en el océano, pero están por allá en diferentes partes? ¿O con tu único anzuelo, prefieres sentarte frente a un balde que está lleno de truchas? Y como les digo, esto para mí cambió mucho la visión porque es cierto. O sea, lo entendí muy rápidamente como era, como esta nueva metáfora tenía sentido. A veces cuando uno trata de buscar todos los tipos de clientes, termina también cansándose mucho. En cambio, cuando decide un único nicho y se enfoca en ese, puede mandar un mensaje más claro, como ya decía, y tener como mucho más delimitadas las opciones, pero al mismo tiempo tener más contactos, hacer más networking y entonces empezar a pescar en este balde que aunque solo tiene truchas, al final es más fácil que las truchas muerdan el anzuelo. Eh, entonces, realmente, en mi experiencia y la de otros, no se limita el nicho. O sea, el nicho no limita el número de clientes. Porque, y esto nos lleva a la segunda, la idea del número de clientes. ¿De dónde viene ese miedo a no tener un número suficiente de clientes? Y con esta vamos a usar una segunda metáfora, que es la idea del restaurante favorito. Y hay una pregunta muy importante que yo creo que cualquier escritor debe hacerse en algún momento, y es, ¿cuántos clientes necesito para tener la cantidad de trabajo que necesito tener? Y entonces aquí traigo, esto es algo que Emma Heath Nichols, a quien si nos siguen en LinkedIn, les recomiendo que sigan. Ella es una de las primeras medical writers freelance que empezó como a hablar de estos temas. Y lo que ella dice, y esto lo dice constantemente, yo lo he oído varias veces, es que un escritor freelance requiere entre 3 y 5 clientes recurrentes para llenar su agenda. Entonces, esta es otra cosa que le cambia a uno la perspectiva. ¿Cuántos clientes necesito? ¿Qué tipos de clientes necesito? Y entonces es tan grave realmente que me limite al número de clientes al que les estoy tratando de vender mi mensaje, porque esto suena poco y muchas veces como escritores nos medimos como por el número de clientes con los que trabajamos, pero esto por lo menos para mí es verdad. O sea, yo he trabajado en los últimos, yo empecé a estar completamente copada de trabajo en septiembre del año pasado y parece que hasta el 15 de abril voy a estar copada de trabajo, ya está, y he trabajado en total con 4 clientes y desde diciembre solo he trabajado con 2, pero son clientes que les encanta lo que hago, me adoran, con los que tengo una excelente relación y yo termino un proyecto y me mandan otro. Entonces, cambia de nuevo esa percepción de que tengo que buscar muchos clientes. Y entonces aquí volvemos a la idea del restaurante favorito y es como escritores o pequeñas empresas, nuestra idea no es ser un McDonald's al que va todo el mundo cuando le da hambre, sino más bien crear un pequeño restaurante que se nutre de clientes recurrentes. Podemos tener 2, 4, 5 mesitas en un local pequeño,
pero sabemos que todos los viernes vienen los Gómez o los Pérez o los Rodríguez a los que les encanta comer aquí con su familia. Ese es el tipo de servicio que realmente se ofrece como medical writer. Em, bueno, y aquí también dentro de la encuesta yo hice algunas preguntas, como les dejé la opción de que dijeran como pregunta, comentarios sobre el nicho y había alguien que decía que ya estoy sumamente especializada y el mayor desafío que tiene es encontrar nuevos clientes y mantener un flujo de trabajo estable. Y ok, si esta persona ya está especializada, lo que veo aquí es que hace falta un trabajo de marketing y de cómo hacer para volver esos clientes recurrentes. Pero muchas veces perdemos esa oportunidad de generar clientes recurrentes porque estamos tan preocupados por llegarle a todo el mundo con nuestro mensaje que terminamos no llegándole a nadie. Bueno, aquí tenía para preguntar si había preguntas, Jenny, pero veo que no ha salido nada en el chat. Entonces, una vez más, invitarlos a que pongan sus comentarios Ale, no según lo que tengo estoy nada en diciendo. el chat, pero puedo aprovechar y dejar yo una consulta. Así te Dale, pincho dale, un pero por poquito. supuesto. ¿Qué Sí. pasa con el, tomando esto que vos decís, qué pasa con el miedo que puede generar cuando uno dice, ok, digamos, tengo esta estrategia de trabajar con pocos clientes, pero sé que son recurrentes, sé que vienen a mí? ¿Qué pasa o cómo se maneja también? No porque quizás no está la respuesta, pero digo, abramos esto. ¿Cómo se maneja esa ansiedad de qué pasa si se me cae uno de esos clientes grandes? Los González se mudaron de ciudad, ¿no? ¿Y qué hago? Porque claro, ¿viste? Porque yo sabía que los González me venían todos los viernes. Entonces, Claro, ahí tú tienes que tener tu red. Igual te toca empezar en el mismo barrio de donde vienen los González a mandar flyer, a decir, estamos haciendo una noche de micrófono abierto o alguna cosa que pueda hacer que alguien que no estaba yendo a tu restaurante vaya. Y es lo mismo. El hecho de tener clientes recurrentes no quita que uno siempre tiene que estar haciendo esfuerzos de marketing, y necesita tener una lista de prospectos. Esto ya, digamos, me parece que entra como a toda, es un poco más como de las capas de complejidad que tiene el ser el dueño de un pequeño negocio. Pero claro, uno puede quedar en una situación un poco vulnerable y yo diría que tal vez tener dos clientes y no tener más huevos en la canasta, o sea, tener todos los huevos en esas dos canastas es un poco riesgoso. Pero ahí entran como todas esas otras cosas. Toda la parte, lo que te digo, el marketing, el generar redes, el seguir hablando de esto, el generar conversaciones en LinkedIn, que com- una vez más, eso es un problema de complejidad. Pero aquí cuando estamos hablando en términos de especialización, el mensaje sí es claro y es para tú llegar al punto en el que le dices a un cliente que quiere trabajar contigo, ya no tengo más trabajo o podemos hablar dentro de un mes o 2 meses, no necesitas 20 clientes, necesitas dos o tres. Listo. Y seguimos sin tener nada en el chat, entonces vamos a la tercera, el tercer miedo, que es aburrirse haciendo siempre lo mismo. Y yo siento que esto es muchas veces porque se ve el nicho como una cosa estática, cuando el nicho es una cosa que evoluciona. Y de hecho, como la evolución que vemos en esta diapositiva, no siempre evoluciona hacia un lugar específico. A veces puede parecer que se está transformando, está dando pasos atrás. Hay un montón de cosas que entran en la definición de un nicho. Y aquí les traigo dos citas de literal mis dos personas favoritas en cuanto a hablar de escritura médica. Una vez más tenemos a Alexandra Hawson y tenemos a Ed Gandía, que también habla de esto en su podcast. Y él de hecho tiene un podcast hablando específicamente sobre la idea del nicho estático, que Jenny les puede poner en el chat. Pero lo primero que dice Alex es que los nichos no están escritos en piedra, evolucionan con el paso del tiempo y te permiten crecer y adaptarte.
Y Ed Gandía dice, el nicho limita lo que ofreces, pero no tiene que limitar lo que aceptas. Y a mí esto me parece muy importante porque es eso. Yo puedo decir que mi nicho es CME y todo mi mensaje, todo mi LinkedIn, todo como le hablo a todo el mundo es CME. Pero uno de mis clientes principales de ahora que me mantiene ocupada, ellos no hacen CME, hacen otro tipo de educación para profesionales de la salud. Llegaron por otro lado y yo fui feliz y dije, sí, me encanta, me siento capaz de hacer esto, es un nuevo reto. Lo tomé, han sido proyectos maravillosos que además me dieron una experiencia que necesitaba para hacer mi siguiente paso en mi nicho de CME. Entonces, es esta idea. Si igual alguien viene por referencia, por boca a boca, ves un nuevo cliente que te llama mucho la atención y quieres de todas maneras trabajar con él, nada te impide. No, no quiere decir como, ay, porque es mi nicho, entonces no voy a tomar este proyecto. Y hay otra cosa, em, aquí entonces alguien decía en la respuesta a la que, al cuestionario dice, siento mucha confianza trabajando para clientes dentro de mis nichos, sin embargo, trabajar para clientes fuera de mi área de conocimiento específico me ayuda a aprender otras estrategias de escritura, así como conocer áreas que podrían ligarse a mi nicho de trabajo. Mi mayor preocupación es quedar encerrada en un tema y perder la flexibilidad, lo cual no tiene que pasar porque tú igual puedes seguir manteniendo esa curiosidad, puedes seguir manteniendo esos clientes. No quiere decir que porque estás en un nicho ya no puedes aceptar otro tipo de retos. Otra persona decía que su miedo era no tener tiempo para dedicarme a otras áreas y perder el enriquecimiento que ofrece la variedad. Y de nuevo, yo siento que a veces esto pasa mucho cuando hablamos de medical writing y es que como escritores nos vemos como un ente pasivo. Nosotros somos un ente activo en la definición del nicho, en la definición del mensaje, en lo que podemos hacer de nuestra carrera y especialmente si somos freelancers y somos el único ente en nuestro negocio, podemos decidir cambiarlo de dirección cuando queramos. Entonces, uno tener un nicho no tiene que limitar nada. Y de hecho, si uno tiene curiosidad, yo argumentaría que el tener un nicho libera tiempo para que uno pueda explorar nuevas opciones, incluso nuevos nichos. Finalmente, alguien que dice que no me guste o me canse y no pueda cambiar luego por ya tener experiencia en un determinado nicho, que no, esto no es algo que realmente pasa en la realidad porque la experiencia es altamente transferible. Digamos, yo antes de tener a Lucas, mi nicho era desarrollo profesional. Era lo que hacía, estaba muy bien posicionada en ese nicho, me iba muy bien. Y cuando Lucas nació, dije, nada, yo quiero trabajar en comunicación con médicos y me voy a posicionar. Y pues yo estaba de licencia de maternidad, entonces como que tuve una oportunidad de hacer un rebranding, de decir, hey, volví después de tanto tiempo. Pero muchas cosas que yo aprendí en ese nicho anterior lo puedo traer ahora y usarlo en mi nuevo nicho. Entonces, los nichos realmente no tienen que ser limitantes. Y finalmente otra cosa es que vemos los nichos como si fueran solo un tipo. Ricardo pregunta cómo llegué así de mí. Ya cuento. Em, bueno, pues puedo contar ya. La verdad, yo al principio del año pasado no sabía que CME existía. Me invitaron, digamos, yo estaba en este punto de, estaba con mi hijo. Mi casa no necesitaba que yo volviera a trabajar. O sea, no necesitábamos mis ingresos. Y recuerdo haber pensado que si iba a volver a trabajar tenía que ser algo que me gustara. Como que si iba a dejar a mi hijo con cuidador externo, tenía que ser algo que me gustara. Y el nacimiento de Lucas fue complicado. Tuvimos como problemas de salud los dos y pasamos a lidiar mucho con médicos, que no es lo favorito para nadie. Y ahí me di yo cuenta que los profesionales de la salud, cuando ellos saben comunicarse, cuando están actualizados, pueden hacer una gran diferencia, pero cuando no están actualizados o no tienen empatía, le pueden dañar a uno como paciente la vida.
Y entonces yo dije, ok, si voy a volver a trabajar y dejar a mi hijo, quiero cambiar esta situación por la que tuvimos que pasar en el último año y entonces voy a usar todo mi background de medical writing para hacer materiales educativos que mejoren esta relación. Y entonces eso es materiales educativos para médicos y materiales educativos para pacientes para que los pacientes se empoderen también de su historia. Y en esas, pues lo primero que hice cuando decidí volver fue activar mi red y uno de mis contactos de mi vida pasada me invitó a una charla de Medical Writers y ahí había dos chicas que hacen parte de del grupo de Alex y dijeron como empezaron a hablar de CME y yo no tenía ni idea de qué era, pero me llamó la atención. Empecé a investigar y rápidamente me di cuenta de que ese era mi nuevo nicho. Entonces así llegué a CME. Listo. Y lo otro que entonces estaba diciendo es que a veces creemos que el nicho solo puede ser una cosa. Ay, es que el nicho tiene que ser que yo solo escribo artículos o que solo me especializo en oncología. Y la verdad, el nicho puede ser 80.000 cosas. Nosotros mismos lo hacemos. Entonces, aquí hay solo unas ideas. El nicho puede ser el área terapéutica, que como decía, puede ser oncología, neurología, medicina reproductiva. Eso es un área terapéutica como nicho. Puede ser el tipo de medical writing, medical communication, escritura regulatoria, educación, divulgación. Si quieren ver los tipos de medical writing, les recomiendo que vayan al, al canal de YouTube del GLAM y vean la charla que hizo Euge sobre qué es medical writing, que ahí ella toca todos los tipos. Uno se puede especializar en audiencias específicas, por ejemplo. Solo hago contenido para profesionales de la salud o para el público general o para pacientes o para personas en la academia. Luego dice entregables. Entregables es, por ejemplo, solo hago white papers o solo hago artículos científicos o solo hago libretos para videos. Esto es entregable. Y lo último es temáticas. Uno puede, por ejemplo, enfocarse en calentamiento global o disparidades en salud y hacerlo según eh, lo que le corresponde, o sea, como según lo que le llame a uno la atención. Y a medida que va ganando más experiencia, se va especializando aún más. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi nicho en CME, que es tipo de medical writing, y le quiero sumar una temática. Dentro de poco es algo en lo que estoy trabajando. Quiero enfocarme en la voz del paciente dentro del medical writing, dentro de CME. Y entonces así se va armando. Entonces, Vivi pregunta, ¿esto sería un nicho entonces? Soy consultora y escritora de contenido científico para profesionales de la salud. Me suena muy amplio. Me parece que es un primer paso, pero si te suena muy amplio, probablemente lo sea. Em, yo siento que a mí no me gusta el contenido científico. Yo sí siento como que uno necesita o tipo de medical writing o entregables. Me parece que son dos partes, dos nichos que le ayudan a uno a enfocarse más, como a enfocar el mensaje, pero pues habría que mirar como más detalle qué es exactamente, cuál es el mensaje que estás pasando, Vivi. Listo. Y lo último es lo de tener la experiencia necesaria, que es esta idea de la escalera eléctrica que yo creo que la traemos nosotros de la academia, y es que la academia le dice a uno como tú tienes que tener estos pasos. Entonces, te gradúas de la carrera y entonces puedes decir que eres bióloga, te gradúas de la maestría y puedes decir que eres magíster y te gradúas del doctorado y puedes decir que eres doctora. Pero en la industria realmente uno puede decir como he escrito 3 blogs sobre tratamientos de inmunoncología para cáncer de mama. Y ya, eso ya es suficiente experiencia para decir, ahora tengo suficiente experiencia para decirle a un cliente, mira, yo tengo estos 3 blogs, si tienes algo más, me ha ido súper bien, te encantó lo que hice, si tienes algo más que sea en cáncer de mama con inmunoncología, mándamelo a mí. Y el cliente va a decir, sí, es verdad, y te lo manda. Entonces, con esta tenemos la idea de que la experiencia es relativa y como esta charla es mía, pues me puse como experta en la charla y entonces esta es mi cita.
Y es que probablemente necesitas menos experiencia de la que piensas y tú mismo puedes crear esa experiencia. Entonces, como les decía, yo estoy preparándome este año para enfocar un poquito más mi nicho de CME a enfocarme en la voz del paciente. Y entonces, ¿qué hice? Escribí un artículo para la revista de AMWA hablando de cómo desarrollar actividades de CME que involucren la voz del paciente. No tenía mucha experiencia, no nada, pero cuando salga ese artículo ya voy a tener más experiencia o más posicionamiento que la mayoría de escritores CME generalistas que hay, porque me tomé la molestia de decir, este es mi nuevo mi nicho, voy a tomar estos pasos para tener este resultado. Entonces, es eso. O muchas veces los clientes le preguntan a uno, mira, ¿cuál es tu área? Y lo que quieren es garantizar que le mandan a uno algo como que no es completamente nuevo. Entonces uno les puede decir tanto experiencia como intereses. Entonces uno les puede decir, mira, a mí me súper interesa la medicina reproductiva o me súper interesa cáncer de mama. Pero últimamente estuve trabajando y me fue muy bien con Alzheimer. Entonces, si me mandas cualquiera de esos dos, van a ser proyectos que o me interesan o tengo experiencia. Y eso es suficiente. En muchos sentidos, o sea, no necesitamos como 80.000 años de experiencia ni tener una amplia lista de citaciones y artículos ni nada, sino como decir, tengo este interés y hacérselo saber a los clientes. Listo. Y mirando de nuevo lo que ustedes pusieron en la encuesta, alguien decía, eventualmente si quisiera cambiar de nicho, tener poca experiencia en otras áreas, que es em, que de nuevo, la experiencia es una cosa muy relativa y en general en la industria a uno le creen. Como si uno, especialmente si uno dice, mira, yo tengo como el background en investigación y nunca he trabajado con esta enfermedad, pero dame 3 días y yo te logro hacerlo. Los clientes, si ya tienes una buena relación, especialmente van a confiar en eso. Y otro decía que en todos los puestos tiene experiencia en el nicho particular y es difícil empezar de cero en algunos nichos, no poder cumplir con lo esencial del campo. Esta es otra cosa, en industria las cosas que se piden tienden a ser lista de deseos, pero uno puede como mostrar cómo la experiencia se relaciona. Esto es algo que pues Euge sabe más que yo, entonces tal vez es que creo que esa fue la charla que hizo en el Hub, que no quedó en el YouTube. En el canal de YouTube, pero es una cosa de cómo lo pones en el currículo, cómo lo pones en la hoja de vida, cómo lo haces, para mostrar que tienes experiencia relacionada. Pero no, digamos, obviamente va a haber casos específicos, pero en mi experiencia no es tan así, es de que tienes que tener experiencia en un nicho específico o no puedes hacer un trabajo. Em, Listo, y aquí hay algunas ideas de cuándo podría ser un buen momento para escoger un nicho. Lo primero es que ya tienes suficiente experiencia general, o sea, has trabajado en diferentes tipos de proyectos y empiezas a sentirte más cómodo con algunos. Esa es una buena idea de que es un buen momento para escoger un nicho. Tus clientes te empiezan a dar comentarios positivos en algún tipo de trabajo. O tus colegas te empiezan a decir, oye, eso que pusiste en el portafolio está buenísimo. Esa es una buena idea de que ya tienes suficiente experiencia para enfocarte en un nicho. O hay temas que te interesan más. Y eso también es una razón para enfocarse en un nicho. Y finalmente quería terminar con esta invitación de ser intencional y ser activo a la hora de escoger un nicho. Porque a veces sentimos como no, es que yo hice mi doctorado en enfermedades tropicales, entonces solo puedo trabajar con enfermedades tropicales. O en este momento uno de mis clientes favoritos solo trabaja con cáncer, entonces quiere decir que yo solo puedo hacerlo con cáncer. O me han ofrecido muchos blogs, entonces mi nicho tiene que ser blogs porque ahí está mi experiencia. Eso es una cosa, muchas veces lo vemos
como que somos entes pasivos en este tipo de decisiones y si bien obviamente las experiencias de la vida le van dando a uno que... y esto de hecho lo decía uno de ustedes en la encuesta, y es que no hubo ni intención ni miedo como tal de buscar una especialización, sino que la práctica empezó a hacer que se sintiera más cómodo o con más acumen profesional en algunas áreas. Y esto, si bien es súper importante, a veces también es importante decir, hey, es para aquí donde me quiero ir y por este lado por donde veo la felicidad y veo el éxito en mi carrera y apostar por uno mismo y hacer el propio rebranding de decir, ahora voy a lanzar mi nuevo nicho como esto. Entonces, uno puede crear la propia experiencia mediante posts de LinkedIn, artículos, piezas del portafolio. Y entonces estas son mis ideas de cómo uno podría, como qué pasos uno podría tomar para encontrar su nicho. Lo primero es evaluar las habilidades, intereses y potencial de ingresos, porque pues es importante ser intencional, pero también es importante ser realista cuando uno escoge un nicho. La segunda es escoger proyectos alineados con las habilidades y valores. Y esto también, de nuevo, yo me he dado cuenta de que cuando uno hace proyectos que se alinean con algo que a uno como persona le interesan, es mucho más divertido y mucho mejor para uno y para los clientes. Luego, toma acciones completas para posicionarte en el nicho que escogiste. Y finalmente, tú puedes dictar tu nicho, no dependes de la aprobación de otros. O sea, tú puedes decidir que este es tu nicho y lo vas a hacer funcionar. Y listo. Bueno, no, ya terminamos. Esto era lo que les traía para hoy. Y antes de dejar de compartir pantalla y que abramos nuestra parte de discusión, les quería preguntar qué fue lo que más les llamó la atención de la charla, si se llegan a algún aprendizaje o alguna cosa específica como algo que se llevan que tal vez vayan a pensar mañana si se acuerdan de esta charla. Me encantaría que lo compartieran en el chat. Y ya mientras tanto voy a parar, mientras ustedes escriben, voy a parar de